Pues estoy muy contenta de recibirlas. No sé por qué se fue. Ahí está. Desde el inicio. Este tema me apasiona y les quiero compartir porque pues tiene mucho que ver con la maternidad espiritual y lo más básico para nosotras, que es María, nuestra participación con su maternidad y obviamente la Eucaristía también. Y me entusiasma mucho porque yo cuando me di cuenta de esta afinidad que había del momento de la encarnación con las etapas de la Eucaristía, bueno, me dio mucha luz. Entonces, les quiero compartir que les quiero pedir que se imaginen esta escena que, bueno, me encanta, que es cuando María estaba por ahí en su casita, donde sea que estaba cuando recibió el anuncio del ángel. Y les tengo aquí esta imagen que fue la única que encontré donde aparece el Padre y el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo casi salen todas, pero el Padre, porque fíjense, quiero invitarlas a considerar qué estaría pensando Dios Padre cuando decretó el momento justo de la encarnación del Verbo. Yo me lo imagino a Dios Padre como emocionado por la gran sorpresa que le iba a dar a su hija predilecta y como el momento justo, ¿no? Entonces, alguna vez escuché de un sacerdote platicar, él estaba basado en una pintura que no encontré, pero decía, imagínense desde el cielo todos asomados, el Padre, los ángeles, todos los que sabían lo que iba a acontecer, a la expectativa de la respuesta de María. Entonces, con esta idea, quiero que se imaginen, les voy a narrar Lucas 1:30 y cierren sus ojos para que puedan imaginárselo así. El Padre con la expectativa, emocionado de darle esta sorpresa a María y todo el cielo, todos los ángeles también a la expectativa. Y entonces llega el arcángel Gabriel con ella y le dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Las quiero invitar a que entren en María, vamos a entrar en ella como para poder darnos una idea qué sentimientos tuvo de sorpresa, de asombro, quizás un poquito de consternación, emoción, cuando vio al ángel y escuchó este saludo, ¿no? Porque dice aquí la Biblia dice, María quedó conmovida al oír estas palabras. Yo creo conmovida es poco. Y se preguntaba qué significaría tal saludo. Entonces el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Entonces María dijo, ¿cómo será esto si no conozco varón? ¿Pueden imaginarse el tono de voz de María? O sea, era a ver, cuéntame más de este plan, ¿verdad? Porque quiero tener esta información para cooperar. Bueno, así me lo imagino yo, cada una de ustedes se lo debe imaginar de alguna forma, pero de ninguna manera siento yo que ella estaba como dudando. Entonces respondió el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pueden imaginarse, María conocía muy bien al Espíritu Santo y estaba ella, yo me imagino, muy segura de que todo lo podía, ¿no? Y por eso le dice el ángel, el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Y todo esto
le permitió a María dar una completa respuesta totalmente consciente, ¿no? Dijo entonces María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Pero antes de que se retirara el ángel, ¿qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Bueno, ya sé que no me pueden hablar. Pues que vino el Espíritu Santo sobre ella y encarnó a Jesús, al Verbo, pero una vez que toma carne, ahora es hijo, es el Hijo y es Jesús en María. Entonces yo me imagino un momento de, pues de suma compenetración del Espíritu con María, que le que fue el momento de la encarnación, pues. ¿Y qué se imaginan ustedes? Estaba el Dios Padre pensando, bueno, si lo podemos decir así. Yo me lo imagino a él muy gozoso y muy orgulloso de la respuesta de su hija y de ese momento que tanto esperó el Padre, ¿no? El momento en el cual su Verbo iba a venir al mundo para estar definitivamente con nosotros, para darnos el anuncio de su reino, para reconciliarnos con él, para redimirnos. O sea, ¿sí se fijan que el momento de la encarnación tiene muchísimas consecuencias? Y ahorita no voy a hablar de eso, porque me voy a centrar en la Eucaristía, de cómo Jesús también se encarna en la Eucaristía para estar y encarnar en nosotros. Bueno, ya se dieron cuenta que me gocé con esta meditación y bueno, les quiero presentar ahora la afinidad entre las etapas de la encarnación y la Eucaristía. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio. El saludo, dice San Lucas en su evangelio, que el ángel dijo a María, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Y bueno, pues en la misa iniciamos también con un saludo de parte del sacerdote y nos dice, el Señor esté con ustedes. Y todas estas etapas se las presento para que podamos ser conscientes en la próxima Eucaristía que vayamos de cada una de estas palabras y todo el significado que contienen. Y bueno, entonces, sí les pido que por favor pongan su micrófono en mute. Gracias. Y la etapa número 2 es la liturgia penitencial. Entonces, el saludo angélico provoca en la Virgen una pequeña confusión, dice aquí profunda, pero bueno, porque ella en su humildad decía, bueno, cuánta deferencia y elogio de un ángel a una niña, ¿no? Se turbó y bueno, no se imaginaba que sería digna de ese regalo. Dicen por ahí, la verdad no me acuerdo dónde lo he leído tantas veces, pero dicen que María, que conocía un poquito las profecías, quizás algún día dijo, wow, ojalá y me toque estar cerca de ese momento, ¿no? Y bueno, en la misa los fieles somos invitados a tener un corazón anonadado ante tanta misericordia de parte de Dios, ante nuestra bajeza. Nos lleva a la confianza de recibir su perdón. Y bueno, una vez más les digo, hay que tener más despierta nuestra conciencia cuando estamos recibiendo el perdón de Dios, porque va al principio, porque va preparando nuestro corazón a tener esa pureza o vivir el resto de la Eucaristía con esta pureza. Bueno, y la número 3 es la liturgia de la palabra. El ángel cumple junto a María la función de mensajero. Dios la había escogido desde la eternidad para ser madre suya. Hay un canto muy bonito que dice,
Dios vio entre todas las mujeres que nacieron y nacerán, y entre todas, y porque imagínense que Dios ve así como la eternidad, ¿no? O sea, de aquí a aquí, las ve y dice, a ver, ¿quién? Y María, la vio primero humilde y luego ya la hizo especial, ¿verdad? Con el regalo de la Inmaculada Concepción. Entonces, el ángel transmite la palabra de Dios y ella escucha esta palabra antes de consentir y de recibirla en su carne, pues la recibe primero en su corazón, ¿cierto? Y esto también en la misa, nosotros debemos saborear primero el banquete de la palabra con que Dios nos habla y prepararnos para recibir después el banquete eucarístico. Y fíjense, aquí me gustó poner esta palabra saborear, porque la palabra de Dios, del amado Padre, Hijo, Espíritu Santo, el saborear es como que detenerla un poquito en el paladar, ¿verdad? Para gustarla, para decir, ay, qué bonito. Y qué bonito, qué rico lo que estoy saboreando. Y así es bueno tener esta actitud ante la palabra, ¿no? Fíjense qué me pasó una vez. Estaba escuchando la palabra, la primera lectura, y me gustó tanto que en mi mente hice como le doy like, como si hubiera estado leyéndolo en una publicación de Facebook y le das like a lo que lees y te gusta. Me dio tanta risa porque estoy bien metida en las redes, ¿no? Pero hay que darle like a la palabra de Dios y también dejarnos confrontar con ella y preguntar, bueno, aquí nos preguntamos, ¿qué tiene que ver conmigo esta palabra que estoy escuchando? Y bueno, entonces en la homilía se relaciona así, después de oír la palabra, le dice el ángel a la Virgen, no temas porque has encontrado gracia, recibirás en tu seno y darás a luz. Y María se preguntó cómo sucederá esto. Pues es la Virgen prudente que quiere saber más. Y qué bonito diálogo, ¿verdad? Qué bonita la confianza que tiene María con el ángel. Y así nosotros en la misa debemos preguntarnos, bueno, ¿cómo esta palabra se va encarnando y cumpliendo en mi vida? ¿Qué me está pidiendo Dios? Y bueno, yo sé que a veces pues de una lectura sigue el Salmo y luego la otra y luego el Evangelio, ¿no? Y pues para esto se nos invita también en la iglesia pues a hacer lección divina, a prepararnos de antemano conociendo la palabra para tener espacio de rumiarla y sobre todo encarnarla en mi vida. ¿De qué me serviría nada más decir, ay, qué bonita, qué bonito salmo, qué bonito dice aquí esta palabra? Si no la encarnamos. ¿Y cómo se encarna la palabra de Dios en nuestra vida? Pues hay que rumiarla y hay que ubicarla en un acontecimiento específico de lo que yo estoy viviendo, ¿no? Y entonces adoptar estos consejos evangélicos de esta buena nueva que nos presenta Jesús y entonces, pues sí, encarnarlo. Y así nos convertiremos en la actitud de María, ¿no? ¿Se acuerdan que ahí en Lucas 8:21 dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Pues son los que escuchan mi palabra y la cumplen. ¿Sí? Y Jesús estaba refiriendo a María, porque eso era lo que ella hacía. Y pues nosotras que queremos invitar a María, y como buenas cristianas, esa es nuestra tarea, ¿no? Escuchar su palabra, encarnarla en mi vida, que se note que si Jesús dice, perdona 70 veces 7, pues que se note que la estoy encarnando, ¿no? Si Jesús dice, ama a tus enemigos, si Jesús dice, bueno, todo lo que él dice, irlo poco a poco asimilando. Entonces, también podemos buscar, cuando estamos viviendo algo y no sabemos qué hacer, pues preguntarnos qué haría Jesús en mi lugar, ir a la Biblia y buscar, ¿no? Y esa será nuestra luz. Y bueno, luego viene la epíclesis, que es
Bueno, primero le dijo el ángel a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es por el Espíritu Santo que se opera la encarnación del Verbo en el seno de María, ¿cierto? El esposo de María. Y aquí les tengo unas reflexiones bien bonitas. Miren, fíjense, en la misa es igualmente por el Espíritu Santo que el pan y el vino se transubstancian y que los fieles, nosotras, formamos una sola iglesia santa. Y me encanta este texto que le dice Jesús a la beata Conchita Cabrera, y le dice, los sacerdotes en cierto sentido hacen el papel del Espíritu Santo en la encarnación, solo que a María la representa la iglesia, también pura, también santa e inmaculada como ella. La iglesia es el reflejo de María. Y yo aquí quiero resaltar varias cosas porque últimamente como que han habido tantas situaciones adversas en la iglesia que ya se nos olvidó que la iglesia es santa. Y es santa porque es de Jesús, es de Dios, ¿no? Y nosotros que formamos parte de la iglesia hay que cooperar en esa santidad, ¿no? Y bueno, pues vemos cómo en la plegaria eucarística número 2, pues nos habla de cómo el Espíritu Santo obra, ¿no? Dice, santifica estas ofrendas por la efusión de tu espíritu. O sea, ¿quiénes son las ofrendas? O sea, antes en el ofertorio ya nos estamos ofreciendo en el altar, ¿cierto? Y ofrecemos también a nuestros hijos espirituales. Entonces le estamos pidiendo, nos unimos en esta plegaria eucarística a pedir, santifica estas ofrendas que somos nosotros por la efusión de tu espíritu. Y te pedimos humildemente que seamos congregados por el Espíritu Santo en un solo cuerpo. ¿Había notado esta frase? En un solo cuerpo. Este cuerpo místico del que tanto habla San Pablo y que llegar a la conciencia de que todos formamos parte nos lleva también a querernos cuidar entre todos, ¿no? Y a querer procurar la santificación de todos y la unidad de todos y no andar ahí con celos, críticas y juicios, ¿no? Y bueno, en la plegaria eucarística número 3 dice, te suplicamos que consagres las ofrendas que te presentamos. Santifícalas con tu espíritu de manera que sean cuerpo y sangre. Entonces, una vez más estamos presentándonos nosotros como ofrendas. ¿Qué significa consagrar? Consagrar es separar para Dios. Y nosotros todos somos de Dios. Desde el bautismo somos consagrados a Él. Y le pedimos que seamos santificados con el Espíritu. Y fíjense cómo dice, seamos cuerpo y sangre. Que podamos en esa unidad con Jesús ser su cuerpo y sangre, cuerpo místico, pero no solo cuerpo, sino sangre también. Y luego fíjense lo que le dice Jesús también a Conchita Cabrera, le dice, cierto que al pronunciar yo estas palabras creadoras, porque fíjense, pues primero las dijo Jesús en la última cena y después los sacerdotes, ¿cierto? Dice, pensé en María, de cuyo cuerpo tomé mi cuerpo y de cuya sangre mi sangre. Ella sí, con toda verdad, podría decir a las almas refiriéndose a la Eucaristía, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Se pueden imaginar ustedes María presente en las Eucaristías, ¿cierto? Y entonces María con total adoración ante el sacrificio que se está llevando a cabo en la Eucaristía, yo me la imagino a ella así como al ladito del sacerdote, ¿no? Y del altar, postrada en adoración profunda, supliendo la adoración del mundo que no le da y repitiendo estas palabras. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre que será entregado para la salvación del mundo. Y esto lo recalco pues porque es una invitación también para nosotras, ¿no? De poder unirnos a María, unirnos a Jesús y al sacerdote a decir, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que yo digo, sí, Señor, te lo ofrezco a favor de la salvación de las almas, ¿no? De la redención.
Entonces, la número 6 dice María, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. El fiat de María trae a Dios a sus entrañas y ella comulga a Jesús. Ese fiat tan poderoso y tan hermoso que pronunció ella y con tantas consecuencias tan maravillosas, que también nos invita a decirlo, ¿no? Y nosotros en la comunión, acuérdense que el sacerdote nos ofrece del cuerpo de Cristo y nosotros decimos amén, que ese es el acto de fe que hacemos, o sea, y tomen conciencia de esto porque ciertamente puede ser que llegamos a comulgar y se nos olvida a quién estamos comulgando, ¿sí? Sino que se pudiera hacer una rutina. Entonces, el mismo Jesús se hace presente bajo las sagradas especies y el misterio de la encarnación se consuma perfectamente en la comunión. Él viene a encarnar en nuestro cuerpo. Y entonces aquí me quiero detener un tantito porque hay que tener esa conciencia que al nosotros comulgar y Él entre nosotros es un momento en el cual su cuerpo real que está en esa hostia entra en nosotros y ¿qué hace sino encarnarse? ¿Sí? Entonces hay que tener esa conciencia y de esa forma Él pues nos va transformando en Él mismo, ¿no? Y bueno, en el envío, el ángel la dejó, dice el texto. Y es la hora del envío y de la misión. María se pone en camino a visitar a su prima Isabel, ¿se acuerdan? Llevando a Jesús en su seno, llevando a Jesús en sus entrañas. Y lo mismo estamos invitados nosotros a hacer. Al terminar la misa y dejar el templo, ir al encuentro de los demás a servirles, llevando a Jesús en nosotros. Hayan comulgado o no, sacramentalmente, digo por ahorita por aquello de que algunas personas no vayan a la iglesia presencial, pero sí por digital, ¿no? Pero la comunión espiritual es dejar que Jesús se encarne también en nosotros y luego, terminando la Eucaristía, salir al servicio de los demás. Yo me acuerdo cuando era niña, salíamos de misa y no yo, ¿verdad? Por supuesto, pero mi hermano mayor peleando conmigo. Y decía mi papá, ay, no van saliendo de misa y ustedes peleando. ¿Qué? ¿Dónde está Jesús? Bueno, no sé cuántas veces lo dijo, pero a mí con una me impactó de veras. Y eso habría que revisarlo nosotras. Que no vamos saliendo de misa y estamos enojadas porque el otro me ganó el espacio del estacionamiento, quise salir y el otro me bloqueó y esas cosas, ¿no? En fin. Y bueno, aquí termina esta frase que les dejo yo pensando. ¿No se podrá decir que la Anunciación fue la primera y la más bella misa de la historia? Y bueno, miren, les quiero compartir este texto de Juan Pablo II que está en Eclesia de Eucaristía y dice, contemplando la encarnación, dice, en cierto sentido, María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que ésta fuera instituida, por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. La Eucaristía, mientras remite a la pasión y la resurrección, está al mismo tiempo en continuidad con la encarnación. María concibió en la Anunciación al Hijo Divino, incluso en la realidad física de su cuerpo y sangre, ¿cierto? Anticipando en sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe en las especies del pan y del vino el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Ven? Entonces no eran ideas mías, aquí lo dice hermosamente nuestro querido Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Entonces, bueno, ¿qué se necesita? También ampliar nuestra fe. Tanto en la Eucaristía como en la Encarnación, Dios quiere contar con la libertad y la fe
o sea, a María por eso le preguntó. Y lo cual se me hace tan lindo. Y el hombre, bueno, dice la fe del hombre para que el Espíritu Santo realice este admirable prodigio. Tanto en María fue un prodigio, pero también en nosotros es un prodigio. Y como en la encarnación fue necesario, pues el de fiat de María, pues Dios quiere el fiat de nosotras para que podamos acercarnos cada día, cada Eucaristía, con provecho a comulgarlo, a recibirlo con ese amor y decir, este es el cuerpo de Jesús que estoy comulgando, no solo con su cuerpo, sino con todo su proyecto redentor, con toda su palabra, con toda su buena nueva, ¿no? Y en uno y en otro caso, este es el misterio más grande y sublime de nuestra fe, la presencia del mismo Jesús que se encarnó en el seno de María. Y ahora lo hace tras el velo del pan y el vino consagrados. Entonces, miren, aquí encontré otro texto de San Julián Eymart acerca de la encarnación, que me gustó mucho también, y dice, ahora Jesucristo, Dios y hombre, entra en nosotros y realiza un misterio similar al que ocurrió en el seno de María. La Eucaristía entra a nuestro cuerpo y uniéndose a nosotros, prolonga, extiende la encarnación en cada uno en lo individual. Al encarnarse la Virgen María, el Verbo previó esa misma encarnación en cada uno de nosotros. Y esa comunión en cada alma en lo particular fue uno de los fines para los cuales Él vino a este mundo. O sea, fíjense, para eso una de las razones para las que vino a este mundo. La comunión es el desenvolvimiento pleno de la encarnación, al mismo tiempo que es el cumplimiento del sacrificio sublime del Calvario. Fíjense, sacrificio del Calvario y encarnación. Y se renueva cada mañana en la misa. Sin la comunión, el sacrificio estaría incompleto. El cuerpo de Jesucristo se une a nuestro cuerpo, su alma a nuestra alma, y su divinidad nos envuelve. Y como le decía Conchita Cabrera, te va endiosando, te va transformando en esa, te va comunicando esa divinidad. Y bueno, les tengo otro texto de San Juan Pablo II en la bula Incarnatium Mysterium. Y fíjense qué bonito. Y sigue, y las agregué porque de diferentes maneras nos va diciendo lo mismo. Desde hace 2000 años, la iglesia es la cuna en la que María coloca a Jesús y lo entrega a la adoración y contemplación de todos los pueblos. Que por la humildad de la esposa brille todavía más la gloria y la fuerza de la Eucaristía, que ella celebra y conserva en su seno. En el signo del pan y del vino consagrados, Jesucristo resucitado y glorificado manifiesta la continuidad de su encarnación. Permanece vivo y verdadero en medio de nosotros para alimentar a los creyentes con su cuerpo y con su sangre. ¿No les encanta esta imagen que encontré? María ofreciéndonos a Jesús Eucaristía para la adoración y contemplación nuestra. Y ustedes saben que una de las partes esenciales de la maternidad espiritual pues es la adoración eucarística. No sabemos que ahí está Jesús, nuestro hijo sacerdote, y sabemos que ahí es donde se piden las gracias para los hijos, ¿no? Y bueno, al comulgar, Cristo encarna en mí. Resaltar otra vez esta verdad tan hermosa. Y al participar en la Eucaristía y recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hace que pasemos a ser, fíjense bien esta frase, pasemos a ser aquello, debí ponerlo con mayúsculas, aquello que recibimos. Y de esta manera nos hacemos partícipes de su vida misma. Partícipes de su vida misma. O sea, en cada comunión Él nos va transformando rasgo por rasgo. Y a mí me gusta considerar, por ejemplo, que lo que escuchamos en su palabra,
se va formando en nosotros. Entonces, por ejemplo, dice, nadie va al Padre si no es por mí. Y entonces al comulgar se va actualizando en mi vida ese, vas al Padre, pero por mí, te estoy yo llevando al Padre, ¿sí? Y eso se va encarnando en nosotros. Me voy haciendo más hija en el Hijo. Y bueno, les presento aquí 3 textos de la Biblia que nos hablan de esto. Y dice Jesús, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne y la daré para vida del mundo. Y luego dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Permanece, permanece. Y luego dice, estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. O sea, estos 3 textos son para rumiarlos y encarnarlos también en nosotros, ¿no? Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y preguntarle cada día al Señor, hoy, ¿qué aspecto de ti quieres encarnar en mí? Y luego, miren otro texto bien bonito de Conchita Cabrera. Dice Jesús, la Eucaristía es la encarnación perpetua en las almas. Una especie de encarnación que concluye cuando concluyen las especies sacramentales, dejando solo sus efectos, pero al fin y al cabo encarnación. Y por eso Satanás le hace tan cruda guerra, porque sabe el bien que reporta a las almas, recibiendo abundancia de gracias y méritos. ¿Y sabes cuál es el fin de la Eucaristía, entre otros muchos? La glorificación de los cuerpos para la resurrección. Y aquí quiero resaltar lo que puse en negritas, es encarnación perpetua, ¿sí? Es constante. Y luego dice, dejando sus efectos, oye, pero ¿cuáles son esos efectos? Abundancia de gracias y méritos. Abundancia, fíjense, él usa esa palabra, abundancia. Y como muchas otras reflexiones de sacerdotes o han dicho, bueno, llegas a la Eucaristía y no llegas, o más bien, no sales igual, sales con las manos cargadas, si es que pones las manos. Pero muchas veces en nuestra distracción podemos perdernos de esas gracias, ¿no? Ojalá y no. Hay que pedirle al Señor que si en la siguiente Eucaristía, que si nos puede dar las gracias que nos perdimos de muchas otras Eucaristías que en el pasado hayamos vivido distraídas, y aprovechamos y se las aplicamos a nuestros hijos espirituales, como ven, ¿sí? Que al cabo que el Señor tiene tanto para dar que no le cuesta nada, pero quiere que pongamos las manos, porque Él no nos va a dar algo y que se caiga al piso, ¿sabes? Es un decirlo, lo del piso. Y bueno, miren esta otra idea hermosa, ser sagrario. María llevó en su seno a Jesús, el mismo que se encuentra hoy realmente vivo y presente en todos los sagrarios de la tierra. Por eso María fue el primer sagrario. Nosotras, al recibirlo en la Eucaristía, nos convertimos también como María en sagrarios donde guardamos. Fíjense estas 2 palabras, guardamos y portamos al Hijo de María y nuestro. Guardamos y portamos. Y aquí yo les preguntaría, ¿estamos conscientes de ello? O sea, cuando salimos de la Eucaristía, todavía está Él ahí. Yo a veces le digo, traigo sabor a ti, Señor. O sea, todavía siento tu presencia, ¿no? Y esto una vez le dijo Jesús a la mística Gabriela Bosis, le dijo, él le preguntó a ella, ¿cuánto tiempo duras en mi corazón? Y le dijo él, el tiempo que tú quieras. El tiempo que tú quieras tener esa conciencia. Qué fuerte, ¿no? Y luego miren lo que dice el Papa Francisco. Dice,
Y nosotros nos convertimos siempre en sagrarios del Señor. Llevamos al Señor con nosotros hasta el punto de que Él mismo nos dice que si no comemos de su cuerpo y bebemos de su sangre, no entraremos en el reino de los cielos. Este es el misterio del pan y del vino, del Señor con nosotros, en nosotros y dentro de nosotros. Y conforme más conscientes seamos, más se va a reflejar en nuestros actos, en nuestros gestos, en nuestras decisiones. Fíjense, esto de ser sagrarios, les tengo otra anécdota de la mística mexicana María Angélica Álvarez y Casa. Ella, monjita de la Visitación, desde muy jovencita tuvo gracias místicas muy, muy hermosas, ¿verdad? Y cuando llegó la persecución religiosa, porque fue contemporánea de Conchita Cabrera, su director espiritual fue Monseñor Luis María Martínez, y llega la persecución religiosa y tienen que cerrar conventos y ellas en la congregación de la Visitación, su carisma, su vocación es la adoración eucarística. Entonces cierran y ya no hay adoración eucarística. Entonces pasan unos días y ella le decía, Señor, te extraño esta vocación para lo que tú me llamaste, que era adorarte en el Santísimo expuesto, ¿no? Y ¿saben qué le dice Jesús? Y me encanta, y nos lo dice ahora a nosotras. Le dice, haz de cuenta que estoy dentro de ti y adórame ahí, dentro de ti. Ya no voltees a ver hacia la hostia que ya no estaba, ¿sí? Sino entra en ti y adórame ahí. Y bueno, algo así le dijo y yo le agregaría de otras cosas que he leído y he tenido la intención y las invito a tener esta intención. Y quiero adorarte en todos los sagrarios del mundo, sobre todo en aquellos donde estás solo, donde estás descuidado. Quiero entrar en María, que ella siempre te acompaña y ejerce ese oficio materno de no dejarte nunca solo. Creo que también se lo dijo Luisa Picarreta. Y bueno, estoy segura muchos santos también, ¿no? Y al Señor le encanta que tengamos esta intención de unirnos con María, ¿no? Y quiero junto con María hacerte compañía, repararte, consolarte, escucharte, estar contigo, no dejarte nunca solo. Entonces, bueno, ¿cómo nos comportaríamos con Jesús como lo haría María? Al ser sagrarios, ¿no? Pues qué bonito el asombro, porque a veces podemos tener tanta familiaridad que ya se nos olvida que está Él ahí en la Eucaristía, que está con nosotras, con respeto reverente, pero también con mucho amor y mucha ternura. Y entonces María, aquí me gustó esta imagen porque está como adorando a Jesús Eucaristía, ¿verdad? Y uno de madre le entregaría a Jesús esa adoración amorosa, ¿sí? De intimidad, de ternura. Y bueno, para terminar, fíjense cómo lo podemos aplicar también a la maternidad espiritual sacerdotal. La Eucaristía, pues es el lugar donde recibimos a los hijos espirituales, ¿cierto? Que se acuerdan que Jesús en la cruz le dijo a María y a tu hijo y a Juan, ella a tu madre. Y en cada Eucaristía se actualiza, está en constante actualización el misterio de la cruz. Entonces, yo les quiero platicar que cuando yo siento que el Señor me quiere dar un hijo espiritual, si me da la idea en otro momento que no sea la Eucaristía, yo lo llevo a la Eucaristía, esa inspiración, y ahí en el momento de la consagración, pues le digo, quiero recibir a este sacerdote o seminarista que tú me estás entregando. Y luego, fíjense esta idea que al comulgar, Jesús encarna en nuestro corazón, ¿cierto? Pero junto con él encarnan también los hijos espirituales en nuestro corazón.
Y esto se debe a que si nosotros en el momento de la consagración ofrecimos al Hijo, ¿sí? Junto con el sacerdote, a Jesús al Padre, entonces en esa hostia que consagró ese sacerdote, estamos nosotros. Y al comulgar, encarne nuestro corazón. Híjole, ahorita que sea el tiempo de compartir, a ver si compartimos mejor esta idea. Pero hasta ahorita, hasta aquí, es lo que les quiero compartir de Eucaristía y encarnación. Entonces, pues permítame, voy a dejar de grabar y vamos a pasar al compartir. Y